Una vez que Darío había muerto, Alejandro tomó el título de Rey de Reyes y se hizo dueño de todo el imperio que había estado sometido al monarca persa. Estaba tan orgulloso de su nuevo título y sus vastas conquistas que olvidó por completo que lo debía todo a sus valientes generales y soldados, y se volvió tan obstinado que no quería escuchar consejo alguno y creía que sólo él tenía razón en cualquier cosa. El general de su padre, Parmenión, que siempre le había dado los mejores consejos, ya no tenía su favor, porque había tratado de refrenar las extravagancias del rey. Y es que la naturaleza, una vez generosa y noble de Alejandro, había cambiado tanto que cuando sus consejeros acusaron a Parmenión de traición, él les hizo caso y lo mandó ejecutar. Casi todos los días Alejandro celebraba fiestas y banquetes en los que cada vez bebía más, y esto afectaba a su salud tanto como a su carácter. Clito, el hermano de su vieja nodriza, trató de contener sus excesos, pero lo único que consiguió fue provocar su cólera. Una vez, tales protestas enfurecieron tanto a Alejandro que mató a Clito atravesándolo con una lanza. Cuando lo vio muerto a sus pies, el rey se dio cuenta del terrible crimen que acababa de cometer y sintió un gran remordimiento por algún tiempo. Se recompuso y, en lugar de abandonarse enteramente a los placeres, pasó los 2 siguientes años gobernando Persia, donde fundó varias ciudades a las que puso su nombre. Como toda la parte central de Asia ahora reconocía su mandato, lo siguiente que hizo fue ir a la India, donde se enfrentó al rey Poro, el más valiente adversario hasta el momento. Este rey, cuyo reino estaba en la parte noroeste de la India, fue contra Alejandro con un enorme ejército. Entre sus filas contaba con muchos elefantes, entrenados para aplastar al enemigo bajo sus enormes pies y con torretas de madera montadas sobre la espalda desde donde disparaban varios arqueros. A pesar de estos elefantes, que al principio despertaron gran miedo entre los soldados griegos, la falange macedonia obtuvo su acostumbrada victoria y Poro fue hecho prisionero. Lo llevaron ante Alejandro, que le preguntó altivamente cómo quería que lo trataran. «Como a un rey», respondió Poro orgullosamente. Esta respuesta gustó tanto a Alejandro que no solo liberó a Poro, sino que incluso le permitió conservar su reino después de jurar lealtad a aquel que lo había derrotado. Alejandro, habiéndose ganado de esta forma la ayuda y el afecto de Poro, continuó la guerra contra otros reyes indios y continuó su avance hacia el sur. En una de estas batallas perdió a su querido caballo Bucéfalo, con el que había cabalgado en tantas ocasiones. El rey lloró aquella triste pérdida y no solo le construyó un monumento para que descansaran sus restos, sino que también fundó una ciudad cerca a la que llamó Alejandría Bucéfala. Al llegar al río Éfasis, Alejandro quería cruzarlo para proseguir con sus conquistas, pero sus soldados se negaron a continuar avanzando. Estaban cansados de la lucha y del peligro y querían volver a Macedonia. Aunque él no quería, Alejandro tuvo que detener sus conquistas, pero en lugar de volver a casa por el mismo sitio por donde había venido, construyó una flota y navegó por el río Indo hasta el mar. Los mapas griegos no se parecían mucho a los actuales, y su conocimiento de la geografía era limitado. Sin embargo, cuando Alejandro llegó al mar, pensó que debía de ser el mismo mar donde desemboca el Éufrates. Para averiguar si era así, le dijo a su almirante, Nearco, que navegara junto a la costa para explorarla mientras el ejército proseguía a pie. El propio Alejandro continuó con el ejército y dirigió a los soldados por el nuevo camino, que era muy cansado y peligroso. Los macedonios tenían que atravesar grandes páramos de ardiente arena en los que sufrieron mucho. Sin embargo, les animaba y daba coraje el ejemplo de Alejandro, que compartía sus penalidades y siempre iba con ellos a pie llevando su propia armadura. Una vez, cuando estaban agotados por la sed, uno de los hombres encontró algo de agua y se la llevaron. En vez de saciar su propia sed sin que sus hombres también pudieran hacerlo, Alejandro echó el agua al suelo y dijo que él bebería solo cuando los demás pudieran beber también. Tras muchos meses de agotador viaje y grandes sufrimientos, el ejército finalmente se reunió con la flota en la desembocadura del Éufrates, pues Nearco, mientras tanto, había ido navegando por toda la costa norte del Océano Índico hasta el Golfo Pérsico. Escribió un relato de aquella maravillosa travesía que era de gran importancia, pues abría un nuevo y conveniente camino para el comercio hacia Oriente.
La gente no tardó en aprovecharlo para establecer colonias y rutas comerciales y para emprender grandes negocios con Oriente. Alejandro volvió a Babilonia, donde se casó con Roxana, una princesa persa cuya hermana se casó a su vez con el íntimo amigo de Alejandro, Hefestión. Esta boda fue celebrada con gran pompa y 18 oficiales macedonios se casaron también con mujeres persas ese mismo día. El banquete de las bodas se celebró durante días y la parranda fue tan excesiva que Hefestión llegó a morir por los excesos. Como muestra de duelo, Alejandro le erigió una estupenda tumba, lo enterró con todo el esplendor posible e incluso decretó que en adelante había de ser venerado como un dios. Hasta los sacerdotes le otorgaban cualquier cosa que pedía en su locura y constantemente le adulaban por cualquier cosa. Entonces Alejandro volvió a caer en sus viejos hábitos incluso más que antes. Volvió a adoptar toda la pompa de los reyes orientales y se sentaba en un maravilloso trono dorado y en la cabeza se ponía la corona de oro que había pertenecido al primero de los reyes persas llamado Darío. Tenía forma de viña cuyas hojas eran esmeraldas y las uvas eran racimos de rubíes. Esta corona se la había dado al rey persa el famoso Creso, el rico gobernante de Lidia, y fue considerada uno de los mayores tesoros que obtuvo el joven Alejandro. Pero a pesar de todos los éxitos de Alejandro, ni de lejos era tan feliz como cuando era solo rey de Macedonia. Ya no disfrutaba de la salud que lo había ayudado a soportar las mayores penalidades y, debilitado por tanta comida y bebida, no tardó en caer gravemente enfermo. Los médicos se arremolinaban alrededor de su cama, haciendo de todo por salvarlo, pero pronto vieron que moriría. Cuando los soldados macedonios se enteraron, llenos de pena y tristeza, pidieron ver a su líder por última vez. En silencio fueron pasando junto a su cama, contemplando el rostro moribundo que habían visto tantas veces lleno de vida y energía. Como la mayoría de los soldados eran más viejos que el rey, nunca habían esperado sobrevivirle, y todos dijeron que era triste que muriera de esa forma a los 32 años, dueño de casi todo el mundo conocido. Justo antes de morir, alguien le pidió a Alejandro que nombrara un sucesor. Dudó un momento y entonces se quitó el anillo, se lo dio a Pérdicas, su principal general, y le susurró que el trono debía ser para el más poderoso de ellos. Todos lloraron la muerte de Alejandro, pues a pesar de su locura y excesos, todos lo amaban. Incluso Sisigambis, la reina persa a la que había tomado prisionera unos años antes, lloró sobre su cuerpo y declaró que había perdido al protector que siempre la había tratado como si fuera su propio hijo. El cuerpo del conquistador fue colocado en un ataúd de oro y llevado a Alejandría, la ciudad que había fundado en la desembocadura del Nilo. Allí se construyó una magnífica tumba por orden de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, que dijo que también su señor debía ser venerado como un dios. Ptolomeo quiso que el cuerpo se quedara en Egipto porque un oráculo había dicho que el que enterrara a Alejandro se quedaría con su reino. El día siguiente a la muerte de Alejandro hubo una triste reunión en el palacio. Todos los generales macedonios se estuvieron sentados en silencio y consternación mirando el trono de oro vacío, sobre el que Pérdicas había puesto de forma solemne el anillo que le había dado Alejandro. ¿Quién había de tomar el puesto del rey cuyo genio militar y grandes conquistas le habían ganado el sobrenombre de Magno? Es verdad que Alejandro tenía un hermanastro llamado Filipo Arrideo, pero con discapacidad intelectual. El otro posible heredero era su hijo, aún bebé, nacido poco después de la muerte de su padre. Los generales hablaron seriamente del asunto y finalmente dijeron que había que nombrar sucesores públicamente a Arrideo y al niño, mientras que 4 de ellos debían ser nombrados guardianes de los príncipes y regentes del vasto imperio. Consideraron sabia esta decisión y el reino de Alejandro se dividió en 33 provincias, cada una gobernada por un oficial macedonio que debía regirla en nombre de Arrideo y del niño. Al morir, Alejandro había predicho que su funeral iría seguido de sangre, y esa predicción se hizo realidad. Los generales que se habían reunido tan solemnemente en torno al trono vacío no tardaron en mostrarse insatisfechos por ser solo gobernadores y cada uno quería ser rey por derecho propio de la tierra encomendada a su cuidado. Pérdicas, tras recibir el anillo de Alejandro, se alzó como líder y tomó bajo su protección al hijo y a la madre, Roxana. Consideró que de esta forma sería más fácil mantener el poder en sus propias manos y gobernar los vastos territorios como le pareciera.
Pero Antípatro, gobernador de Macedonia, en cuanto oyó que Alejandro había muerto, puso a Arrideo en el trono, lo proclamó rey y comenzó a gobernar como único regente. Los otros generales macedonios reclamaban sus derechos cada día, lo cual obligó a Pérdicas a concedérselos para apaciguarlos, pero demasiado tarde descubrió el error que había cometido y se arrepintió de haber cedido a sus demandas. Los diversos gobernadores, nunca satisfechos con los honores ganados, no solo sospechaban los unos de los otros, sino que tenían especial envidia de Pérdicas, la cabeza del reino. Por tanto, se sublevaron contra él y durante muchos años Pérdicas se vio obligado a defenderse de todos ellos mientras trataba de regresar a Macedonia, donde quería poner en el trono al hijo de Alejandro como Alejandro IV.